¿Qué tal? Video tutorial número 25 del curso de Java, video tutorial eminentemente práctico en el que vamos a recapitular lo visto en los últimos video tutoriales y vamos a crear una GUI completa y totalmente operativa. Una GUI implementada con eventos que la harán totalmente funcional. Se trata de una interfaz gráfica de usuario que consta de un marco con un gestor de diseño y dentro del marco un conjunto de paneles que serán contenedores para diferentes partes de la interfaz gráfica de usuario con diferentes métodos setLayout. A cada panel le aplicaremos un gestor de diseño distinto. Una vez que estos paneles tengan todos los componentes que van a contener, entonces es cuando podremos añadir estos paneles directamente en el marco general. Lo que vamos a hacer, lo ves aquí en pantalla, se trata de un juego de lotería primitiva automático en el que debemos intentar lograr un pleno de 6. El programa repetirá una y otra vez 6 números que se irán comparando con los que el usuario haya incluido. Pero antes de elaborar nuestra GUI es importante tener claro qué es lo que necesitamos, así que ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, es muy importante un trabajo previo de preparación, determinando primero de modo claro cuáles son los componentes que vamos a necesitar en este caso y posteriormente cómo queremos ordenarlos dentro de nuestros paneles y del marco. Una vez que tenemos esto claro, escribir el código se hace mucho más sencillo. Si empezamos por querer escribir el código directamente, el resultado suele ser siempre confusión, desorden y necesidad de estar reiniciando, empezando de nuevo el proyecto varias veces. Así que una buena idea es empezar por elaborar una lista con los componentes que vamos a necesitar para nuestro proyecto. En este caso vamos a necesitar 2 cajas de chequeo, cada una de ellas con una etiqueta en la cual el usuario va a poder seleccionar si la elección de números va a ser manual o automática. Necesitamos 6 campos de entrada de texto para los números elegidos y una etiqueta para indicar lo que allí aparece y otros 6 campos de entrada de texto para los números aleatorios que van a ir apareciendo. Necesitamos 3 botones para poner parar, jugar y reiniciar, y por último necesitamos 6 campos de entrada de texto en los cuales va a aparecer el número de veces que se acierten 3 de los 6 números, 4 o 5, el número de intentos que se han hecho y el número de años que se lleva intentando alcanzar un pleno de 6, que son las cosas que va a llevar a cabo el programa. Esto, que puede parecer muy minucioso, es una de las claves para hacer un buen trabajo. Hay que tener claro antes de empezar a elaborar nada qué es lo que vamos a hacer. Una vez que tengamos claro cuáles van a ser esos componentes, podemos hacer un boceto sobre cómo queremos ordenar estos componentes en nuestra interface. No tiene por qué ser nada muy trabajado, porque aquí lo fundamental es la idea, saber dónde queremos colocar, así que con cualquier rectángulo dibujado nos puede servir. Y ahora, para empezar, podemos ir pasando estas ideas a nuestro boceto. Decíamos para empezar que vamos a necesitar 2 cajas de chequeo con etiquetas para seleccionar los números manual o automáticamente. Pues reservamos un espacio para colocar. Y de este mismo modo vamos colocando el resto de los componentes. Aquí pondremos dentro de este panel tanto los 6 campos de entrada para los números elegidos como para los aleatorios, otro trozo del marco, un nuevo panel para los botones y el último para los 6 campos de entrada de texto, cada uno con la etiqueta. Así que esto, lo que hemos hecho aquí es transponer a el marco los componentes que antes vimos que vamos a necesitar. Y ahora podemos sustituir el texto por un dibujo de lo que queremos. Podemos simplemente ir colocando, ahí tendríamos los 2 cajas de chequeo con la etiqueta cada uno de ellos. Hay 6 campos de texto con su etiqueta para los números que elija el usuario. Y debajo otros 6 campos de texto con la etiqueta para los números que vayan saliendo, los ganadores en cada caso.
En la siguiente, los 3 botones, parar, jugar y reiniciar. Y en la última, los 6 campos de texto, cada uno con su etiqueta, en los que aparecerán las veces que se aciertan 3, 4, 5, 6, el número de intentos y el número de años que se lleva intentando ganar. Una vez que tenemos esto claro, escribir ahora el código para crear este tipo de interfaz gráfica de usuario en Java tiene que ser ya muy sencillo con lo que sabemos. Para empezar vamos a necesitar un marco al que podemos darle unas dimensiones según el tamaño que queremos que tenga nuestra interface. Y dentro de ese marco vamos a tener que darle un gestor de diseño genérico. En este caso, con los paneles que tenemos, vamos a necesitar 5 paneles. Ahora veremos 4 para contener los componentes y un quinto para dejar un espacio al final. Así que tendremos que crear un marco y le daremos un gestor de diseño grid layout y como vemos aquí le daremos 5 filas y una columna y pondremos una separación de 10 píxeles tanto horizontal como vertical entre las distintas filas que lo formen. Así que por lo tanto ya sabemos cuál es el gestor de diseño genérico para el marco. Con esto tendremos 5 filas. En cada una de las filas podremos poner ahora un panel al cual, como ya sabemos, le podemos ir aplicando su propio gestor de diseño. Así que de momento tenemos un marco con un gestor de diseño grid layout con 5 filas. Ahora en cada fila incluiremos un panel y a ese panel le damos su propio gestor de diseño. Dependiendo de los componentes iremos viendo cuál de los gestores que ya conocemos se adapta mejor. En la primera fila son solo 2 cajas de chequeo y 2 etiquetas, así que podemos utilizar un flow layout pasándole la constante de clase center, esto ya lo sabemos, y poniendo una distancia horizontal y vertical de 10 para que no aparezcan pegados. Así que en este caso nos vale el flow layout. En el panel que situaremos en la segunda fila queremos que aparezcan tanto estas 2 etiquetas como los 6 campos de texto para los números que van a estar comparándose constantemente. En este caso, por tanto, se puede adaptar bien utilizar un gestor de diseño grid layout y en este caso pasarle 2 filas y 7 columnas, una columna para la etiqueta y otra para cada uno de los campos. Así que en este caso, este grid layout, también con una separación de 10 píxeles entre los componentes, nos permite organizar esta parte. La tercera, en la que van a ir los 3 botones, de nuevo se adapta perfectamente al uso del flow layout, que se centre y con una separación entre ellos sin más. Por lo tanto, podemos utilizar de nuevo, igual que aquí, flow layout center y 10-10 para separarlos. Y por último, el cuarto de los paneles, también con una distribución similar al segundo, pero en este caso queremos que haya más separación entre los componentes, así que usamos de nuevo grid layout, pero vamos a darle, en este caso van a ser, como vemos, 2 filas y 3 columnas, y le damos una separación de 20 para que quede mejor, visualmente mejor de ese modo. Desde luego esta es una de las opciones, podría haber muchas más, desde utilizar otros gestores de diseño, a poner distintos parámetros, pasar distintos argumentos, pero lo que sí es importante, y por eso nos paramos en verlo, es llevar a cabo todo este trabajo previo que nos va a facilitar muchísimo trabajo ahora cuando empecemos a escribir el código. No hay que empezar a escribir el código de entrada, porque eso simplemente lleva, como decíamos, a confusión y a tener que estar volviendo a empezar una y otra vez cuando nos encontramos y ahora ¿dónde pongo esto? Que no lo pensé antes, así que mejor pensarlo antes de empezar a escribir el código. Es cierto que esto no tiene por qué ser algo totalmente rígido y cerrado. Probablemente después, cuando escribamos código, encontremos que hay que modificar algo cuando veamos los primeros prototipos de lo que estamos creando, pero partir ya de un plano, por decirlo así, en el que tengamos claro qué es lo que queremos conseguir. Pues vamos ahora a escribir ese código para conseguir
Primero, esta interfaz gráfica de usuario que aquí vemos y que sigue el boceto que veíamos hace un momento. Como vemos aquí, al final hay una mayor separación porque incluimos un quinto panel, incluimos una quinta fila, no hay que poner nada, simplemente con eso conseguimos tener aquí este espacio para que no quede pegado al borde. Se trata de la primera fase en la que creamos la interface, que no hace nada porque de momento no la implementamos con eventos. Por eso vamos a llamarle de momento la primitiva inicial. Cuando ya la enlacemos con la otra clase de los eventos, le llamaremos simplemente la primitiva. Así que vamos allá, vamos a elaborar el código basándonos en ese trabajo previo. Y empezamos con este esquema inicial en el que simplemente creamos la clase, el constructor y el método main. Y ahora dentro de nuestra clase lo primero que vamos a hacer es crear los componentes que vamos a necesitar, los que decíamos antes y que ya teníamos en esa lista. Para seguir un orden los iremos creando por las filas en las que los vamos a colocar. Así que para empezar ponemos en los comentarios las 4 filas que van a estar en nuestro marco. Ahora en la primera fila empezamos por crear un nuevo objeto JPanel, un objeto al que llamaremos así también fila 1, que es lo mejor. Y dentro de esta primera fila vamos a incluir 2 cajas de chequeo con un texto. Estas 2 cajas de chequeo queremos que formen parte de un grupo para que cuando se marque una haya que desmarcar la otra. Así que empezamos por crear un objeto button group. Ya lo conoces, lo vimos en anteriores videotutoriales, le llamamos opción. Desde luego no vamos a estar ahora volviendo a explicar todas las clases y métodos que hemos ya visto. Te remito a lo ya tratado en el curso si tienes alguna duda. Ahora, a continuación, creamos las 2 cajas de chequeo. De nuevo también tienes que saber perfectamente la sintaxis. A una le llamamos automático y a otra le llamamos manual. Como argumentos le pasamos el texto que queremos que aparezca en la etiqueta y en una de ellas true, que será la que aparezca marcada por defecto. Seguimos haciendo lo mismo con la segunda fila. Creamos un nuevo objeto JPanel al que llamamos fila 2. Y dentro de este panel, si recuerdas, queremos colocar 2 etiquetas y 12 campos de texto. Así que lo que hacemos es crear 2 objetos JLabel y 2 arrays de campo de texto, cada uno de ellos con 6 elementos. Así que aquí tenemos la primera de las etiquetas con alineación a la derecha y el texto que queremos que aparezca. Aquí tenemos el primer array de campo de texto, al que le pasamos como el número de elementos 6. La otra etiqueta y el otro array de campo de textos. Hacemos lo mismo para la fila 3, donde queremos que aparezcan los 3 botones. Así que creamos un objeto JPanel y 3 objetos JButton. Sin más, no tiene tampoco nada que explicar. Y creamos los últimos componentes que queremos situar en la fila 4, que recuerda que son etiquetas y campos de texto. Creamos de nuevo para empezar el cuarto panel y ahora lo que vamos a hacer aquí es crear JLabel, en el que va a ir apareciendo 3 de 6, 4 de 6 y luego ponemos a la derecha y creamos el campo de texto que de entrada va a aparecer con el valor de 0. Esto es exactamente lo mismo, lo hacemos para cada uno de los 6 que queremos que aparezcan. Aquí los tenemos, es exactamente lo mismo como puedes ver para cada uno de ellos. Y con esto, ya también lo he dicho muchas veces, aquí por ejemplo utilizo years y no años, porque simplemente no pongas nunca en el código, sí en los strings desde luego, pero nunca en el nombre de variables o en nombre de métodos poner ni ñes, ni tildes, ni cosas por el estilo. Entonces, como años con n suena bastante mal, pues ponemos ahí years.
Con esto tenemos creado los componentes que necesitamos para nuestra interface gráfica de usuario. Pues ahora lo que tenemos que hacer es crear los gestores de diseño y añadirle a cada uno los distintos componentes que va a tener. Lo hacemos dentro del constructor para que se ejecute cuando se cree un objeto de la clase. Y empezamos por configurar el marco, como ya hicimos en tantas otras ocasiones, y vamos también ya a aplicarle el gestor de diseño Grid Layout que veíamos cuando creamos el boceto. Así que llamamos a el constructor de la superclase, le damos un tamaño que era el que también veíamos en el boceto, el funcionamiento para el botón de cierre, y ahora aquí es donde creamos el Grid Layout, pasándole también los valores que decíamos, 5 filas, una columna y una separación de 10 píxeles horizontal y vertical entre cada una de ellas. Así que por lo tanto, con esto tenemos la configuración del marco. Ahora vamos a crear los gestores de diseño para cada uno de los paneles. El primero de los gestores de diseño, el de la fila 1, recuerda que era un gestor de diseño Flow Layout. Esto de nuevo también lo vimos en el boceto con estos mismos valores. Debe coger aquí bien. Pero ahora recuerda cuál es el proceso, los pasos que tenemos que ir dando para añadir primero los componentes al panel y posteriormente añadir el gestor de diseño a ese panel y el panel a el marco. Recuerda que hay que seguir los pasos de ese modo. Si tenemos dudas, es uno de los momentos en el que vemos que llevar todo bien ordenado nos puede ser de gran ayuda. Podemos ver cuáles son los componentes que queremos incluir en este panel, y lo primero que queremos es que las dos cajas de chequeo formen parte de Button Group. Así que lo primero que vamos a hacer es añadir automático y manual a opción. Así que será lo primero que incluimos, opción Add automático y opción Add manual. Con esto ya tenemos que las dos cajas de chequeo forman un grupo. A continuación le aplicamos el Flow Layout que acabamos de crear ahora a el panel fila 1 que creamos aquí. Así que por lo tanto, siguiente paso, configuramos el Layout 1 para la fila 1. Y ahora que ya tenemos el panel y ya tenemos un gestor de diseño, le añadimos los dos componentes a este panel. Lo hacemos de nuevo, fila 1 Add automático y fila 1 Add manual. Y es ahora cuando ya tenemos completo el panel. Le tenemos aplicado el gestor de diseño, le tenemos añadido los componentes. Ahora es cuando podemos añadir el panel en el marco. Recuerda que hay que seguir siempre este orden. Es lo que puede hacerse un poco más complejo, aunque siempre el mecanismo es el mismo, así que entendiéndolo no tiene ningún problema. Así que ahora lo que hacemos es Add fila 1, con lo cual ya tenemos añadido nuestro primer panel en el marco general. Seguimos haciendo el mismo proceso con el resto de los paneles. Empezamos por crear el gestor de diseño que le vamos a aplicar a esta fila, que recuerda que es Grid Layout, pasándole, en este caso van a ser 2 filas y 7 columnas. Y a continuación se lo aplicamos a fila 2, que recuerda que es el nombre que le dimos a este panel. Pues ahora que ya le tenemos aplicado el gestor de diseño a el panel, añadimos los componentes. Recuerda que son las etiquetas, así que añadimos etiqueta números para empezar, y ahora los campos de texto que recuerda que estaban en un array, así que simplemente utilizamos un loop for para que se vaya iterando, creando campos para no tener que estarlos creando a mano. Se podía crear uno a uno, pero es mucho más cómodo hacerlo así con el loop, y con esto ya tendremos los 6 campos. Y hacemos lo mismo para la otra etiqueta y los otros campos, donde irán en este caso los valores que vaya generando el programa. La etiqueta y los campos de nuevo con el uso de un loop for sin más.
Para terminar, ya tenemos ahora por tanto el segundo panel con su gestor de diseño y sus componentes. Ahora sí que está completo, lo podemos añadir al marco, así que de nuevo lo hacemos add fila 2, con lo cual ya tenemos dos de los paneles completos añadidos en el marco. Hacemos lo mismo con el tercero y con el cuarto. Ponemos el panel de la fila 3 ya completo porque, en fin, yo creo que ya no tiene mucho más que explicar. Aquí le aplicamos de nuevo un flow layout, como decíamos, y se lo aplicamos a fila 3, que es esta fila, este panel donde queremos aplicar el gestor del diseño. Y los tres botones, para empezar, hacemos que el botón parar aparezca deshabilitado, porque como no empezó a funcionar no tiene sentido que se pulse parar. Y después añadimos los tres botones, el botón parar, el botón jugar y el botón reiniciar, que son los que van a aparecer en este panel. Y por último, una vez de nuevo que ya tiene el panel, el gestor de diseño y los componentes, lo añadimos a el marco. Repetimos el proceso con el cuarto y tenemos nuestra GUI creada. De nuevo una fila un poco más larga, pero igual de sencilla, tampoco tiene nada que explicar. Creamos primero el gestor de diseño, ya dijimos que es un grid layout, en este caso formado por dos filas y tres columnas, y ahora para cada uno vamos creando primero aquí le aplicamos este gestor de diseño y posteriormente vamos añadiendo las etiquetas y los campos de texto. Los campos de texto que los que son los que va a mostrar lo que genera el programa los hacemos falso porque ahí no se puede escribir, por tanto los configuramos false. El resto pues es simplemente hacer lo mismo. Pues con esto tenemos creado nuestra interface gráfica de usuario, o casi, porque nos falta un pequeño detalle. Porque observa que tenemos todo el código creado, no aparece ningún tipo de error, pero vamos a ver lo que ocurre si ahora guardamos y ejecutamos el archivo. Se lleva a cabo el proceso, aquí nos aparece que se ha construido de forma satisfactoria, pero no aparece nada. ¿Qué es lo que ocurre? Ya tienes que saberlo, qué es lo que nos falta, por qué razón la interface, que parece que está creada y bien creada, sin embargo no aparece, no se ve, no está visible. ¿Qué es lo que le falta? Pues exactamente dentro del constructo tenemos que configurar el método setVisible, pasándole como argumento el valor booleano true, ya que de lo contrario no aparece. Aquí lo tenemos con setVisible true, era justo lo único que nos faltaba para tener completa nuestra interface gráfica de usuario. Si tal como está ahora lo guardamos y lo volvemos a ejecutar, ahora sí está visible, no solo creada, sino que también la podemos visualizar. Y aquí tenemos nuestra interface gráfica con todas las cosas que indicábamos. Aquí los campos que no se pueden editar, aquí parar el botón que aparece deshabilitado por lo que decíamos, aquí estos campos que aparecen con valor de 0, en fin, todo lo que acabamos de elaborar. Pero de momento no hace absolutamente nada. Tenemos la interface, falta ahora darle vida. Es la segunda parte del video tutorial en el que vamos ahora a implementar las distintas interfaces, crear los gestores de eventos, los vigilantes, para hacer que la interface funcione. Así que vamos allá. Veamos ahora en funcionamiento las clases que un programa Java usa para manejar eventos. Vamos a crear una nueva clase a la que vamos a llamar la primitiva eventos.
La clase que se va a encargar de recibir las entradas de los usuarios iba a estar como si fueran las bolas de la lotería, tirando una y otra vez nuevos grupos de 6 números y guardando la información sobre el número de aciertos que vayamos teniendo. Una vez que la clase esté completa, tendremos que añadir unas pocas líneas a nuestro código de la otra clase, de la primitiva, para que haga uso de esta clase, la primitiva eventos. Bastante a menudo suele ser conveniente dividir los proyectos Swing de este modo, con la GUI, todo lo que tiene que ver con la interfaz gráfica de usuario en una clase y los métodos de manejo de eventos en otra. La propuesta de este juego, como ya decíamos, es intentar calcular qué oportunidades tenemos de acertar un pleno de 6 números de la primitiva durante nuestra vida. Aquí lo puedes ver en funcionamiento, lleva unas horas ahora funcionando y sería aproximadamente jugando 2 veces a la primitiva cada semana. Llevaríamos jugando 1300 años y aún no hemos conseguido ningún pleno de 6. Conseguimos 3 de 5, 118 de 4 y 2206 de 3. Hemos jugado más de 135.000 primitivas y no hemos tenido de momento ningún pleno. En lugar de usar algún tipo de cálculo de probabilidades para tener una respuesta a cuántas posibilidades tenemos de acertar un pleno en nuestra vida, el ordenador lo que hace es llevar a cabo continuos intentos en una rápida sucesión y no para hasta que consiga que haya un pleno. Un acierto 6 de 6 es muy difícil, así que para que la interface tenga más información, como vemos, aparecen los, como ya decíamos, los aciertos también de 3, de 4 y de 5, el número de intentos, y el número de años, que simplemente lo vayamos dividiendo intentos por 104, algo así como si hiciéramos 2 primitivas cada semana. Resumiendo lo fundamental de la interfaz gráfica de usuario, a la cual ahora vamos a añadirle vigilantes para los eventos que vayan teniendo lugar. Tiene 12 campos de texto para los números de la primitiva y 2 cajas de chequeo con las etiquetas de automático o manual. Y en la parte inferior tiene 6 campos de texto que se encuentran deshabilitados, no se puede escribir en ellos, y se usan para mostrar los números, la cantidad de veces que se ha ganado en cada intento, según, bueno, como ya dijimos en otras ocasiones. La actividad del programa se controla a través de los 3 botones: parar, jugar y reiniciar. Cuando el botón jugar es pulsado, el programa empieza lo que se denomina en Java un thread, una tarea, un hilo. Llama a un método que veremos en un momento, que se llama juego, y va a estar generando constantemente series de 6 números que va a comparar con los que se hayan escrito en los campos de arriba. Si pulsamos sobre parar, se detiene ese thread, y pulsando sobre reiniciar limpia todos los campos para que el usuario pueda empezar de nuevo. Antes de seguir, decir que, como dije hace poco, refiriéndome a las excepciones, veremos más en detalle los threads muy pronto dentro del curso, pero de momento llega con decir que en Java un thread es una tarea. Y cuando hablamos de una tarea nos referimos a la ejecución de una secuencia o de un trozo de un programa, pero que puede coexistir con otras tareas, con otros threads. Hablamos, por lo tanto, de la posibilidad de desarrollar aplicaciones multitarea o multithread, que es a lo que se refiere este tema del que estamos hablando. Lo mismo que cuando tienes en tu sistema operativo varios programas ejecutándose a la vez, eso es multitarea. Pues Java, mediante el uso de threads, también puede realizar múltiples tareas al mismo tiempo. Tareas que comparten recursos y que se ejecutan dentro de la máquina virtual de Java, por supuesto. La utilidad de los threads creo que está
clara, permite dividir el flujo del programa en partes, cada una de las cuales se ocupa de alguna tarea en concreto. Por ejemplo, un thread puede encargarse de las comunicaciones con el usuario, mientras otro está llevando a cabo la comparación entre los números aleatorios y los que el usuario ha introducido. Dentro de los fundamentales de Java nos quedan por ver excepciones y threads. Ya digo que lo haremos muy pronto. Pues como decía, toda la funcionalidad de nuestra aplicación se va a concentrar en la clase, la primitiva eventos, clase que implementa tres interfaces: Action Listener, Item Listener y Runnable. Las dos primeras, Item Listener y Action Listener, las hemos visto en el último vídeo tutorial y son necesarias para vigilar los eventos generados por los botones y las cajas de chequeo de nuestra aplicación, y que, como ya sabemos, nos van a avisar para que se ejecuten distintos métodos cuando haya cualquier cambio en esos componentes vigilados. Como vemos, la clase va a requerir el uso de los paquetes Java Swing y Java AVT Event. Por su parte, la interface Runnable es la que vamos a usar para crear los threads. Por cierto, me preguntaba alguien que no entendía la diferencia entre clase abstracta e interface en Java. Creo que con lo que vimos ya debería haber quedado claro. Aparte de diferencias en cuanto a los contenidos, una clase abstracta puede contar con métodos implementados y métodos que no lo sean, y métodos abstractos, y puede contar con variables y con constantes. Una interface solo puede tener métodos abstractos y solo puede tener constantes. Pero la diferencia fundamental que vemos, por ejemplo, en esta clase, es que una clase solo puede ser subclase de otra clase, sea abstracta o no. Sin embargo, puede implementar el número de interfaces que queramos. Si Item Listener, Action Listener y Runnable fueran tres clases abstractas, la primitiva eventos no podía utilizar las tres, solo podía ser subclase de una de ellas. Sin embargo, al ser interfaces, como vemos, podemos usar las tres sin problema. Esa es la diferencia fundamental entre interface y clase abstracta. Esta interface Runnable incluye un único método, el método run, que es el que usaremos para crear los threads, las tareas. Cuando se inicia el thread, el método run es llamado e inicia la ejecución de esa tarea por separado respecto a otras posibles tareas del mismo programa. Lo primero que vamos a hacer dentro de nuestra clase es crear dos variables instancia, una a la que llamamos GUI, y que, como vemos, es un objeto de la primitiva, que es nuestra otra clase. Es, por tanto, la variable que vamos a utilizar, pues le llamamos GUI, para contactar esta clase con la clase donde se encuentra la interfaz gráfica de usuario. Y una segunda variable instancia, la que llamamos jugando, y que, como vemos, es un objeto thread, es el que vamos a utilizar para crear la tarea. Tarea que, como ya sabemos, va a consistir en estar lanzando constantemente 6 números y comparándolos con los que ha escrito el usuario. Esta va a ser la tarea, el thread, que va a tener lugar al mismo tiempo que el programa sigue realizando otro tipo de actividades, como incluir el número de aciertos en sus campos, seguir vigilando los eventos en la interface, etcétera. En cuanto al uso de GUI, lo veremos ahora en muchas ocasiones, pero aquí, por ejemplo, para poner un ejemplo, si queremos deshabilitar el botón de jugar, GUI jugar, y pasamos el método setEnable como false dentro de esta clase, y mediante el uso de GUI haremos que se aplique en el botón en la interface. Lo vamos a utilizar en muchas ocasiones en el código, pero para decirlo ahora. Este enlace lo hacemos en el constructor de la clase. La clase va a tener un constructor, aquí lo que podemos ver, en el que, como vemos, lo que se le pasa como argumento es el enlace con la otra interface, que es lo único que contiene el constructor. Hacemos que en la variable se guarde el valor que nos pasa
el constructor cuando se ejecuta. Ya digo que posteriormente, cuando acabemos de elaborar esta clase, introduciremos algún cambio para enlazar en la clase la primitiva. Vamos a ir ahora viendo y explicando más o menos en detalle, según su complejidad, los métodos que van a formar nuestra clase. Y vamos a empezar con un método al que vamos a llamar limpiar campos. Es el método que será llamado cuando se pulse sobre el botón reiniciar. Que lo que va a hacer, como sabemos, es configurar todos los campos de texto a 0. Así que aquí vemos, mediante el uso de un loop, cómo va a configurar todos los campos. Para ello, como vemos, usamos la variable GUI para referirnos a la interface que se encuentra en la otra clase, y vamos pasando el campo de texto que queremos configurar con el uso de setText a el valor que queremos que tenga, 0 o nulo. El segundo método que vamos a crear, al que vamos a llamar add1aCampo, y que es el encargado de convertir un campo de texto en un entero e incrementarlo en 1. Este incremento en 1 es una obviedad, es porque en los valores que queremos que aparezca no queremos que aparezca el 0, queremos que empiece desde el 1. Y la otra parte es algo que ya vemos que hay que hacer siempre que trabajamos con campos de texto, que es convertir los valores que tengan de texto a número. Ya lo vimos en otras ocasiones, los campos de texto siempre almacenan strings, y tenemos que llevar a cabo estos pasos para poder usarlos en expresiones matemáticas. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí aumentamos en 1, como decíamos, y aquí configuramos el valor ya como número. Lo que hacemos aquí, estoy seguro que ya a nadie que siga el curso hace falta explicárselo. Usamos parseInt y getText para obtener la información del campo y convertirlo en número. Seguimos con más métodos. El método número repetido, método que, como vemos, toma 3 argumentos: un número único de los intentos que va haciendo la primitiva, un array que contiene varios objetos JTestField y un entero que lleva la cuenta. Este método es el encargado de asegurarse que los números que se seleccionen aleatoriamente cada vez que la primitiva va lanzando las bolas no hayan sido seleccionados ya. No puede ser que en dos campos aparezca el mismo número, así que para que eso no ocurra es para lo que elaboramos este método. Método que, como vemos, lo que hace es ir comparando cada número que vaya sacando con los que ya hayan salido, y devuelve true o false según se haya repetido o no. Y otro método, el método comparar números, que, como vemos, en este caso toma un campo de texto y un array de campos de texto. El campo de texto que toma es de los que van apareciendo aleatoriamente en los campos de la segunda fila, y el array es el que ha escrito el usuario, y lo que se hace es comparar el número que ha salido con los que están arriba escritos a ver si coincide o no. Aquí es donde se va viendo el resultado de lo que vamos haciendo. De nuevo lo hacemos mediante el uso de un loop que lleva a cabo la comparación y devuelve un valor booleano true o false según coincida o no. Seguimos con el método ActionPerformed, un viejo conocido, ya que es el método de la interface ActionListener que hemos visto en el anterior video tutorial. Y va a ser el encargado de recibir
los eventos, acción cuando un usuario pulse sobre un botón. Y dentro de este método lo que vamos a usar es otro viejo conocido, el método getActionCommand, con el cual recuperaremos la etiqueta del botón y de ese modo vamos a determinar cuál de los botones ha sido pulsado. Según el botón que se haya pulsado, se llamará a un método distinto. Lo vemos. Aquí tenemos el código y como decíamos, usamos getActionCommand para recuperar la etiqueta del botón que se ha pulsado, y después simplemente usando equals, si es jugar, ejecutamos un método empezar juego que crearemos dentro de un momento. Si es parar, un método para el juego que también elaboraremos en un momento, y si es limpiar, el método limpiar campos que ya hemos creado antes. Reiniciar se llama en este caso el botón. Creamos el método empezar juego, que es el llamado, como decíamos aquí, cuando se pulsa el botón jugar. Como vemos en empezar juego, lo que hacemos es crear para empezar un thread, como decíamos, y lo iniciamos con start. Y después lo que hacemos en esta otra parte es habilitar o deshabilitar los botones según nos interesa. Si está jugándose, el botón de jugar tiene que estar deshabilitado, el de parar habilitado, el de reiniciar también deshabilitado, y las cajas de chequeo de arriba también deshabilitadas porque no pueden pulsarse mientras se está ejecutando. Simplemente eso, y lo otro, iniciar el thread, que también crearemos como última parte de esta clase. Y el método parar juego, en el que también simplemente detenemos jugando mediante null, y el resto también es cambiar el estado en el que se encuentran los botones por cómo tienen que aparecer cuando está parado el juego. Tal como está elaborado el proyecto, no tenemos que crear variables para almacenar el número de intentos, el número de aciertos o los números aleatorios que van saliendo, porque en su lugar la interface almacena esos valores y los muestra automáticamente ya en sus campos sin más. Pues ahora, para terminar, nos queda simplemente por implementar el método run de la interface runnable, que era el que decíamos, y que es el que va a ejecutarse cuando creemos el thread, que es lo que se hace en esta parte. Aquí lo vemos, este es el código, que es un poco largo pero que es también muy sencillo de entender. Es el que lleva a cabo las operaciones. Aquí, por ejemplo, lo que se hace es configurar el campo de los años, que, como decíamos, es el valor del número de intentos que se ha hecho dividido por 104. En esta parte es donde vamos a ir haciendo que aparezcan aleatoriamente los números, como vemos, usando math_random, y números que van del 1 al 50, el 50 más 1 para que no aparezca el 0, cambiando aquí este valor y cambiándolo en el método itemStainChange, que crearemos en un momento y que también se hace referencia a el valor que pasamos. Si en vez de poner 50 ponemos cualquier otro valor, haríamos que la cantidad de números que se están repitiendo se puede reducir o aumentar, y con eso cambiamos también el funcionamiento. Quedaba este otro método, el itemStateChange, que pensaba haber puesto después de crear la acción performed, aunque esto da absolutamente igual la colocación dentro del código, pero igual que acción performed es otro viejo conocido, porque es el método de la interface itemListener, que también víamos el otro día, y que es el que recibe los eventos de usuario cuando se marque una de las cajas de chequeo que son automático o manual dentro de la interface. En las declaraciones lo que hacemos es utilizar el método getItem, también ya visto, con lo cual nos devuelve del objeto la información sobre la caja de chequeo que ha sido marcada, y a partir de eso, con el uso de un condicional, si lo que se ha marcado es GUI automático, hacemos que aparezcan 6 números, y por tanto aquí tiene que ser de nuevo entre 1 y 50, por eso volvemos a utilizar aquí el 50 como antes,
y si no se marcó automático, por lo tanto se marcó manual, que es la otra opción. Entonces lo que hacemos es limpiar los campos de texto que son editables y en ellos podrá escribir el usuario lo que quiera. Pues con esto tenemos todos los métodos que necesitamos dentro de nuestra clase para que funcione con nuestra interface. Como decía, lo único que nos queda por hacer ahora es incluir unas líneas de código dentro de nuestro otro archivo, al que vamos a llamar ahora la primitiva. Recuerda que lo hicimos en el anterior video tutorial, le llamamos la primitiva inicial, justo porque se diferencia en estas líneas de código que vamos a añadir ahora. Para empezar, al comienzo de la clase añadimos una variable de instancia que contiene un objeto de la clase la primitiva eventos para poder usarlo. Así que con esto ya tenemos nuestro objeto de la clase la primitiva eventos dentro de la clase la primitiva. Y a continuación, dentro del constructor tenemos que añadir los listeners para los distintos componentes, con el uso de add-item-listener o add-action-listener, que son los dos que tenemos a los distintos componentes. Y ya vemos cómo le pasamos como argumento el objeto que acabamos de crear de la clase la primitiva eventos. Pues simplemente con esto, con estos cambios, ya tenemos enlazadas nuestras dos clases. Si guardamos y ejecutamos la primitiva, se nos abre la interface, pero ahora ya es una interface totalmente funcional. Aquí, para empezar, en primer lugar tenemos que determinar si queremos escribir los números o si queremos hacerlo de modo automático. Automático ya aparecen justo con el método que acabamos de ver ahora, el de item change, y a continuación, si pulsamos en el botón jugar, es cuando se inicia el proceso. Como vemos aquí, el número de intentos, número de años que lo llevamos intentando y número de aciertos. De momento hay 2 de 3 de 6 y ya 1 de 4 de 6. Va, en este caso, bastante rápido los primeros. Los de 5 y los de 6 son los más complicados. En esta otra, que lleva abierta unas horas, el tiempo que sería, van 170.000 intentos, 1600 años y tenemos 3 de 5, pero de 6, como vemos, aún ninguna, tal como está escrito el código, lo puedes ver. Si acierta una de 6 de 6, el programa se para en ese momento. Para terminar, decir que si has llegado hasta aquí en el curso, enhorabuena. Y como premio, el próximo video tutorial vamos a ver cómo podemos hacer mucho de lo que hemos visto en esta última parte del curso, pero dentro de NetBeans, usando el modo diseño con el que cuenta. En modo diseño en NetBeans vamos a poder crear contenedores y componentes de Swing y añadirle los gestores de eventos de modo gráfico y visual. Algunos se dirá, entonces, ¿para qué todo esto que hemos aprendido? En fin, si no entiendes el por qué, poco hemos aprendido de lo que realmente importa a lo largo del curso. Si no sabemos todo esto que espero que hayamos aprendido, puede que sepamos cómo usar el sistema de diseño de NetBeans, que es magnífico, como vamos a ver, y podemos crear una guía, pero nunca sabremos lo que está haciendo. Lo que es más importante, nunca podremos detectar la causa de un problema. Y recuerda que programar es resolver problemas uno detrás de otro. Y si no puedes detectar el problema, mucho menos vas a poder resolverlo. Así que la potencia de NetBeans es sorprendente y en el próximo vídeo tutorial vamos a empezar a verla, pero de momento seguimos usándolo simplemente como un procesador de texto y como un compilador. Una vez que conocemos las distintas clases que nos permiten crear contenedores, componentes, añadir vigilantes o listeners, sí, es el momento en el que podemos utilizar el sistema de diseño de NetBeans, que nos facilita muchísimo el trabajo. Será a lo que dediquemos el próximo vídeo tutorial. De momento, por hoy quedamos aquí. Os habló Jesús Conde una vez más. Nos vemos.